Porque está seleccionado para Bueno, buen día. Zafaron del quiz por esto. Porque con la aplicación que le hice deja hasta 10 personas y ahí. Les vamos a mandar con qué hacerlo en el próximo clase. ¿Preguntas? ¿Leyeron? Repaso, avanzamos. ¿Qué hacemos? Avancemos. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Habíamos estado viendo un repaso rápido de lo más significativo. Habíamos estado viendo cómo se forma una computadora. Procesador, memoria, entrada, salida. ¿Sí? Procesador, ejecuta los programas, memoria, almacena los programas y los datos. Entrada, salida, comunica eso con el mundo exterior. ¿Sí? Dijimos que el procesador se divide, a su vez, en dos partes: un camino de datos y un sistema de control. El sistema de control es una máquina de estado finito, que no vamos a entrar en mucho detalle. Y el camino de datos está formado, básicamente, por registros, donde vamos a almacenar los valores que queremos procesar, y una unidad aritmético-lógica, que es la que va a hacer las operaciones que pueda hacer el procesador para transformar los datos. ¿Sí? Y habíamos empezado a tratar de construir un camino de datos con varios registros. Habíamos visto la posibilidad de conectar todos los registros contra todos los registros, la salida de todos los registros contra la entrada de los otros, y habíamos puesto multiplexores, y habíamos visto que eso tenía ventajas y desventajas. ¿Qué ventaja tenía la conexión todos contra todos? se puede hacer varias operaciones. Correcto, se pueden hacer muchas operaciones al mismo tiempo. ¿Y desventajas? ¿Que es compleja? Es más difícil de ampliarla. Y que no es modular. Entonces, cuando yo amplío, tengo que modificar lo que ya está. ¿Sí? Bien. Y entonces, habíamos propuesto la opción de poner un buffer free state a los registros, a la salida de los registros, o usar un registro con salida free state, al fin práctico es lo mismo. Y ahora nuestros registros van a tener dos señales de control. Una señal para cargar los datos y una señal para habilitar los datos internos para que pasen por el buffer free state. ¿Sí? Y vamos a empezar a pintar directamente una flecha doble, porque cada entrada se conectaba a la salida después del buffer free state. ¿Sí? Y con las dos señales decidíamos si el dato ingresa al registro o si el dato sale del registro. ¿Sí? Eso nos permitía conectar un solo cable, todos los de 0, otro cable para todos los de 1, que son el nombre que le vamos a dar a cada uno de los flip-flops de este registro, el que almacena el bit 0, el que almacena el bit 1. ¿Sí? Y si quiero conectar uno nuevo, tiene un cable al más cercano y ya está. No tengo que modificar lo anterior. ¿Ventajas? Que sí es modular. Es modular. ¿Desventajas? Permite un solo dato. ¿Permite? Un solo dato. Pero ojo con eso, porque esa es una de las preguntas tramposas que desafaron. ¿Solo puedo transferir datos de un registro a otro? O sea, uno puede escribir el base y el otro puede leer. Puedo transferir un solo dato, pero lo puedo transferir a varios registros al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, eso sí es importante. Puedo escribir solo uno, pero varios pueden leer. ¿Dudas hasta aquí? Bien. Agreguemos nuestra ALU para generar un camino de datos. Un camino de datos de un procesador. Entonces, además de los registros que teníamos, vamos a poner la ALU. Pero la ALU necesita operar con 3 datos al mismo tiempo. Y el bus solo puede transportar uno. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos
dos problemas, los dos datos que no podemos transportar por el base. ¿Qué hacemos? Y le pones como esa celda, carga los ¿Y datos, qué es esa celda? que son registros. Son los mismos registros que arriba, nada más que estos registros son los que yo voy a usar para guardar datos y estos los voy a usar como temporales para almacenar los operandos. O sea, yo quiero sumar R1 con R2 y guardarlo en R7. Perfecto. Trae R1 acá, R2 acá y hace la suma y mandala a R7. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre estos y estos es que en estos están los datos que yo quiero operar y estos son de sacrificio para traer el dato acá para que la ALU lo tenga conectado. Y fíjense que estos no son test. ¿Sí? Porque necesito que la salida de este esté permanente alimentando a la ALU y la salida de este también. ¿Se entiende? O sea, son los mismos registros de los que habíamos hablado, solo que estos registros están puestos para tener los datos de la ALU y no para tener datos de procesamiento. Dentro de muy poquito vamos a empezar a hablar de registros de propósito general, que son los registros que yo puedo usar para guardar datos, que son estos, y de registros temporales o registros internos de la arquitectura, que son estos, que son los que me hacen falta para poder resolver la parte eléctrica, el mecánico. ¿Sí? Pero constructivamente son los mismos. Fíjense que antes y ahora seguimos con esas flechas rojas. ¿Qué son esas flechas rojas? La señal de control. Las señales de control que necesito para cada componente. No se olviden que si bien no le estamos prestando mucha atención al sistema de control, hay que hacer una máquina de estado finito que, si quiero hacer una suma, le dé. Suponemos que queramos sumar R1 con R2 en R7. ¿Cuáles serían las secuencias de señales de control que habría que dar en ese circuito? A veces este C1. Esta C1 es tramposa. Porque tiene load o output enable. O sea, en realidad hay dos señales acá. ¿Sí? O es una señal de 2 bits. ¿Cuál de las dos habilito? ¿O cuál de las dos le doy? Output enable a este. ¿Qué más? Y a la otra le tengo que poner de interacción. Bueno, eso, digamos, por default, todas están en alta impedancia. O sea, todas tienen output enable en 0 y load en 0, salvo que diga lo contrario. Porque como la mayoría del tiempo, la mayoría de las señales van a estar en este estado, listo. Todo lo que no digo está LD en 0 o en 0. Y L1 de la otra. Doy load a este, output enable a este. En un T. En el T siguiente, Y ahora C2 sería lo mismo también. De output y de output enable a este, load a este. Segundo T. Tercer T, C7 load y cada uno tiene que ser output. acá doy load. No hay lugar a dudas. Y acá, Y se toca. ¿qué hay acá? Entonces le voy a decir que opera la alma. ¿A la ALU hay que decirle que operé? ¿Es el tipo de operación? Bien, vamos por partes. Esta ALU, para conectarse acá, ¿qué requisito tiene? Habría que darle el load a output enable a L1 y L2. Espere, no divago. Contéstenme la pregunta primero. Esta ALU, para conectar al bus, ¿necesita algún requisito distinto de la ALU que habíamos visto antes? ¿No? Saquemos ALU y pongamos sumador, que es un circuito que sí conocen porque lo vieron hecho con componentes. Esto ahora no es un ALU, es un sumador. Solo sabe sumar. ¿Puedo conectar un sumador así? Y bueno, necesita saber cuánto puede transferir información al bus. Bueno, El sumador. ¿Se acuerdan cómo es un sumador de 2 bits? No tengo ganas solo de 8. Si mal no recuerdo, es una cosa así. Esto es A0, esto es B0, esto es A1, esto es B1 y después hay, creo que es una cosa así.
Esto es R0, esto es R1, esto es R2. Más o menos. ¿Sí o no? Ahí no, ahí siempre está. Eso es un sumador, ¿estamos de acuerdo? Las compuertas de los bits y la compuerta de acarreo. La compuerta de acarreo puede ser un acarreo de acá y un acarreo de otra acá. Más o menos puede andar por ahí. Ahí siempre está dando la señal de salida. Perfecto. Además es combinacional. Aunque le pongan las entradas, están las salidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo conectar esto al bus? Habría que poner también una presentación. Tengo que poner un buffer tri-state acá. O sea, tengo que, igual que con los registros, agarrar acá y decirle sí, pero esto tiene que ser tri-state. O es, y esto tiene que ser, si lo quieres dibujar, es así. Tengo que darle la capacidad de tri-state a esta salida que en principio no la tiene. ¿Sí? Entonces, la ALU como tal, también lo que fuera un sumador, no tiene señales de control. Pero para poder hacer esta conexión, agregué por lo menos un buffer tri-state y me aparece la señal de control output enable igual que con esto. O sea, así como estos tienen la de load, este tiene la de output enable y todo esto se comporta igual que esto. ¿Se entiende? Solo que lo transforma el dato en lugar de solo recibirlo y guardarlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Pero ahora no tengo un sumador, tengo una ALU. ¿Qué diferencia entre una ALU y un sumador? Al final puede realizar la misma operación. ¿Y cómo lo hace? Recibe una señal de control. A estas compuertas le entran también señales de control que le dicen, no, lo que vos tenés que hacer es la suma o lo que tenés que hacer es la resta. Si yo a esto ya me voy a una caja, lo que tengo es el primer número, el segundo número, el resultado y la operación. Pero sigue siendo combinacional. Si yo tengo esto y esto, tengo esto. Y en realidad siempre tengo esto, aunque lo que tenga acá sea basura. Es decir, la ALU va a estar haciendo alguna operación que no va a entrar al bus porque el buffer me la va a frenar. Siempre. En cuanto yo puse el primer dato ya tengo un resultado, que no me sirve, pero está. Lo único que tendría que hacer es asegurarme de que la operación que esté haciendo sea, una vez que tengo los dos datos correctos, sí tendría que, como señal de control, decirle, bueno, ahora sé la operación que realmente me interesa. ¿Sí? Entonces, a esta ALU le tengo que dar dos señales de control. Una señal de control que es combinacional, que sirve para decirle a esto y a esto procesalos de tal forma. Y una segunda señal de control que es el output enable, a ese resultado escribilo en el base. La que más importa es el output enable. ¿Sí? Las otras señales normalmente tendrán o suma o resta o multiplicación o división y siempre estará haciendo una operación, lo que pasa es que el resultado no me interesa. ¿Se entiende? ¿Sí? Y no deberíamos tener que poner un control para que espere hasta que tenga algo que tenga sentido en L1 y L2 para operar. Hay una señal de clock que es la que entra en todos estos registros y es la que produce la grabación. Vos le das load, pero el memorizado del registro se da en el flanco de clock, porque son registros tipo D. Entonces, además del load y el output enable, hay un flanco de clock. Lo que vos haces es, vos tenías en T1 esta transferencia. Vos das señal de load a este, la señal de load suele ser asincrónica, empieza a transferirse por acá, perdón, el output enable, empieza a transferirse por acá, y das output enable y load al mismo tiempo. Y pasa suficiente tiempo hasta que llega el flanco de clock para que los datos que salieron por acá y viajaron por el cable, cuando llegue el flanco este, estén estables y se memoricen. ¿Sí? A partir de ahí, normalmente en el flanco descendente, o sea, vos tenés un clock así. En este, cambias las señales de load y de output enable. Y en este,
escribís adentro del registro. Entonces, en este, volvés a cambiar las señales para ahora dar load y output enable a este. Y en el que sigue, acá, guardás estos datos. Y con la suma va a pasar lo mismo. Vos vas a dar la señal de sumar y de load a este en el flanco que sigue, acá, y la ALU tiene que haber podido completar la suma y escribirla en el bus antes de que llegue el próximo flanco reloj. ¿Se entiende? Entonces, como todo, o sea, en determinado momento va a haber que hacer un análisis de ver de cuál de todos estos caminos es el más lento para decir cuánto es tu frecuencia de reloj. Para asegurarte de que los tiempos se propaguen correctamente. No vamos a entrar en demasiado detalle, porque eso es más ámbito de los electrónicos que nuestro. ¿Sí? Sí, en la arquitectura van a haber un poquitito, decir, bueno, si esto demora tanto, así a grandes rasgos y a grandes bloques, ¿cuál es la frecuencia a la que puede trabajar el procesador? ¿Sí? Pero no al detalle fino de ver cuánto es el tiempo de propagación de cada compuerta, sino como bloque. Mira, ya te dimos una ALU que demora 200 picosegundos. ¿A qué frecuencia puede operar? ¿Sí? Pero la idea es, la señal, o sea, la separación entre los flancos de reloj viene dada por el mayor de los tiempos de propagación de tus circuitos combinacionales que tengas dentro del equipo. ¿Sí? En general es la ALU la que limita. No. No, otra vez. O sea, la ALU tendría que tener una frecuencia más chica para asegurarme que... La ALU tendría que tener componentes de mejor tecnología Claro. para lograr hacer la operación en un tiempo menor. Que eso. Exacto. Sí, pero no se puede. Pero digamos, hay un componente que es el más lento, es el que vas a tratar de optimizar cuando llegue el caso, y normalmente es la memoria. Y ya todas las cosas que hay que hacer con la memoria para poder adaptarla. La memoria es entre 1000 y 100.000 veces más lenta que los registros. Y en la memoria están todos los datos y otro grado. Entonces que hay un problema ahí significativo cuando queremos velocidad. Pero eso es tema de arquitectura computadora. ¿Sí? Bien. Con esa especificación que hicimos recién de output enable a este, load a este, al T que sigue, ustedes podrán sentarse y construir una máquina de estado finito como lo hicieron en diseño lógico. ¿Sí? Con alguna de las formas que vieron para construir máquina de estado finito. ¿Estamos de acuerdo? No es difícil, es muy laborioso. Bien. Ahora, todo esto ya lo vimos, probamos. Probamos la mitad. Probamos R1, R7 igual a R1 más R2. ¿Y qué pasa si quiero intercambiar R3 con R4? Que antes yo podía. Porque se acuerdan que jugando con los mismos temas de las señales de control habíamos dicho que si yo le daba dos registros, load y output enable, se cruzaban los datos. Sin problema. ¿Y ahora puedo intercambiar R1 con R2? Y no directamente. ¿Y qué voy a tener que usar un registro auxiliar? Claro. a ver, O sea, porque podría, por ejemplo, si quiero cambiar L1 con L2, puedo darle output enable a este, load a este, pero pierdo el valor de R2. claro, entonces primero tengo que poner... Antes yo podía darle a los dos al mismo tiempo y cruzar. Ahora no, porque otra persona solo datos. Bueno, para eso no están L1 y L2, lo hemos dicho. Ajá, veamos. Traemos este acá. Llevamos este acá. Y ahora, ¿cómo llevo de acá a acá? A través del ALU. ¿Y qué pongo acá? Y un valor. Porque la ALU solo sabe sumar. Y O le ponemos restar o cero. multiplicar. Le puso un 0. ¿Y de dónde saco el cero? Ah, no tiene un 0 por defecto. Podría. Pero fíjense que no es trivial. O sea, que acá aparezca un cero, alguien lo tiene que poner. Entonces, o este registro tiene un clear, una señal de control clear para que yo les pueda decir ponete en cero, o el cero tiene que venir por el bus de algún lado. O sea, no es menor sumar con cero. También puede tener una ALU que tenga entre sus funciones de control un pass-through, o sea, pasar a través. Decirle, mira,
no importa que haya acá, vos sumás con 0, lo puedo hacer. Hago una luz más compleja, más cara, más grande, pero se puede. ¿Sí? Y si no, podría poner un registro como estos, adicional, bidireccional, o podría a este agregarle una flecha para arriba. Es decir, este tiene también un buffer 3 o sea, si lo dibujamos en detalle, al L1, el L1 es el registro tipo D que habíamos visto al inicio, ¿verdad? Antes de ponerle el buffer. Yo podría hacer el L1 así. Estas salidas no son tri-state, pero le podría agregar un buffer de forma tal de que las salidas no tri-state van al ALU y las otras entran al buffer igual que antes. Esto se vuelve a hacer así y entonces me quedaría 2 flechas para arriba y una flecha para abajo. ¿Sí? Le agregué un buffer a este como los tiene en este. Ahora puedo hacer así y hacer así. ¿Se entiende? Pero para eso necesito modificar la electrónica interna de esto. No es demasiado grave, pero así como está dibujado, no se puede. No podría hacer este intercambio si no hago alguna de esas pequeñas modificaciones. O a este le digo que se pueda poner en 0, o a la ALU le digo que pueda sumar con 0, o que haga un paso a través de ella, o agrego un buffer para que este tenga una flecha para arriba. Ya les dije, cada una de estas flechas es un componente electrónico y es plata. Entonces, van a tener que hacer cosas de estas y mover cosas de estas. Las flechas que están son las que están. Si necesitan agregar, deberán de explicar por qué. ¿Sí? Se puede hacer todo lo complejo que quieran, pero se va haciendo cada vez más complejo. Bien, fíjense que el bus es bidireccional, es decir, yo puedo ir de acá para acá o de acá para acá, porque en realidad el bus son manos portadas. ¿Sí? Pregunta, ¿podría sacar este registro? Si queremos que la ALU pueda se sume eso, ¿no? A ver, podría sacar este registro, pero tendría que poner un registro acá. Yo podría, en lugar de guardar los dos datos, podría guardar el dato y el resultado. ¿Sí? Es decir, sacarlo y ponerlo por nada, no. Porque la ALU necesita operar con 3 datos y el BUS puede transportar uno. Entonces, los otros dos tienen que estar memorizados. Pero podría, en lugar de memorizar los dos operando, memorizar un operando y el resultado, y no cambia nada, ¿no? O sea, sigue siendo más o menos lo mismo. ¿Sí? Bien. ¿Por qué no puedo sacar esos dos registros en definitiva? Porque necesito 3 datos y puedo manipular. Bien. Ahora, resulta que dijimos hace un ratito, de estas señales de control, como casi siempre van a estar todas ni en LOAD ni en output enable, salvo que diga lo contrario, están todas inactivas. Y tengo varios registros de los cuales nunca se activa más que una al mismo tiempo, porque el output enable no puede ver más que una por vez. Y el load puede haber más de una, pero en general mucho no me conviene, porque estoy aportando un dato que pueda mover un dato a un solo destino, no me limita demasiado. ¿Qué se puede hacer para bajar la cantidad de señales de control? Un alto registro. Pero ¿cómo funciona un banco de registro? ¿Qué es un banco de registro? Están todos juntos y tienen una sola señal de control, ¿no? Que le ¿Cómo? dice ¿Y cuál qué puse? La idea es entender qué hice. ¿Cómo hice eso? ¿Qué dispositivo conocen ustedes que se activa solo uno por vez? ¿Una? ¿Solo no, no? ¿Una ROM? No, una ROM ni saben bien lo que es. Estamos hablando de componentes básicos. Un deco. ¿Se acuerdan que el otro día cuando queríamos elegir yo le dije, no, el deco sirve para elegir uno? Entra el número en binario
y una sola señal se activa. Entonces yo podría poner un deco y en lugar de tener 7 señales de control, tener 3 y decirle el número de registro que quiero que se active. ¿Se entiende? A los registros que tenía, yo tenía R0, R1. Ahora pongo acá un deco. A esta la mando al output enable de este, a este lo mando al output enable de este, a este le mando al output enable de este, y acá pongo el número de registro. Y bajé de 7 señales de control a solo 3. ¿Sí? Pero, profe, yo tendría que usar un deco para los output enable y para los load. Una opción es esa. Otra opción es... Déjame ver a dónde vamos para que... Vos acá, ¿sí? El banco de registros, si vos conectás todo esto, o sea, yo acá estoy tomando las señales de control. Pasemos de negro a rojo, así se entiende mejor. Y acá tengo las flechas dobles. Si yo hago esto así, ahora no voy a poder operar con más de un registro a la vez. Porque como esto es un bus, o uno escribe o uno lee. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo acá en realidad dijimos que tengo 2 señales de control, ¿verdad? Tengo load y output enable en cada uno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que puedo hacer es, esta señal la pongo en los dos, acá pongo otra compuerta, entonces, este me dice el número de registro, y este me dice si quiero leer, escribir o nada, y una AND me dice, en el número de registro más la señal, genero el load, o en el número de registro más la señal, genero el output enable. ¿Sí? ¿Se entiende? También podría haber puesto 2 decors distintos y decir, por acá decime el número que querés leer y por acá el número que querés escribir. Pero no tiene mucho sentido porque no podrías leer y escribir 2 registros distintos al mismo tiempo. Entonces estarías gastando más señales de control, así acá tengo 5, de otra forma tendría 6, para algo que no puedo aprovechar. Todavía. Porque vamos a poner 2 bases, cuando pongamos 2 bases vamos a caer en algo parecido a eso que acabo de plantear. Pero con un bus no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, nuestro primer banco de registros se va a ver como registro que quiero elegir. Esto tiene 2, el logaritmo en base 2 de la cantidad de registros en el banco. Señal para dar output enable a ese registro seleccionado. ¿Sí? O señal, output enable porque quiero leer, o señal para dar load en ese registro en particular porque quiero escribir. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Detalle muy importante. Si yo hubiese puesto 2 decoders, ¿sí? 2 decoders de 3 bits. Y en lugar de poner read y write, voy al planteo que hicimos recién. Tengo otro deco. Este da directamente read y este da directamente write. ¿Cuántos registros puedo manejar? A 8, ¿no? Hasta 7. ¿Por qué?
Con este esquema puedo manejar hasta 8. Con ese esquema solo puedo manejar hasta 7. Porque tengo que poder ni escribir ni leer en ningún momento. En algún momento tengo que poder no operar, ni leer ni escribir. Si pongo los 8, Sí o sí, uno tiene que activar. exactamente, a menos que agregue un enable. ¿Sí? Que puede ser una compuerta con todos estos o algo por el estilo. Pero necesito una señal de control más. Acá la tengo, porque fíjense que no puse read o write. Alguien me podría haber dicho, bueno, no, pero si o leo o escribo, pongamos una sola señal de control. No, no puedo. Si pongo una sola señal de control para decirle read o write, tengo que poner un enable. Porque en realidad tengo 3 situaciones. Leo, escribo o no opero. Y la no opero me hace falta siempre. Así que mucho cuidado cuando sintetizan señales de control, porque tiene que quedar la posibilidad de no operar. ¿Sí? Necesito poder ni leer ni escribir en el banco. Por eso, acá mantuve 2 señales independientes, en lugar de poner una sola y decirle, bueno, si está en 0 es read, si está en 1 es write. ¿Sí? Bien. Profe, ¿cómo no opero en ese esquema, digamos? No le doy ni read ni write. ¿Cómo estás de hacer? No importa cuál hayas elegido, no vas a Ah, nada. 0, 0, 0, 1. Claro, lo que no podés hacer es 1, 1. Ese no, pero... Y en ese sentido es mejor read, write y enable. Porque no tenés, o sea, la cuarta situación de problemática se transforma a no hago nada. Claro. O sea, cuando esta es 0, esta se convierte en un indeterminado que no te genera problemas. En cambio, en este esquema, cuando le das 1 a las 2, tenés un lío. ¿Sí? En realidad, en este no tenés un lío demasiado grande, se guarda el mismo dato que él está escribiendo. Pero, digamos, es una cosa medio extraña. Claro. ¿Sí? Es como que se intercambia el registro con el mismo. Lo que usábamos antes para hacer el swap entre 2 registros, sucede adentro del mismo registro. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, esto, pero más grande, es una memoria RAM. Una RAM está construida... Bien, una RAM es lógicamente esto. No está construida así, ya vamos a ver cómo está construida. Pero conceptualmente es esto. Tengo un montón de registros, un montón de lugares donde puedo guardar datos. Y solo puedo o leer o escribir un dato de una vez. Y la construcción a nivel conceptual es exactamente esa. Tengo un decoder con puertas, los registros y los elementos de almacenamiento son FreeState. Conceptualmente funciona así. Entonces va a ser lo mismo manejar mi banco de registros que manejar mi memoria. ¿Podría dejar los registros sueltos? Sí, podría dejar los registros sueltos. De hecho, vamos a ver que algunos registros que los vamos a usar mucho los vamos a dejar sueltos y a otros que los vamos a usar poco los vamos a meter en banco. ¿Sí? O sea, vamos a tener un híbrido entre los registros sueltos que tenemos recién conectados al bus y esto. Bien, la gran ventaja de esto es el ahorro de señales de control. Hace más fácil mi máquina de estado. Sin perder prácticamente nada, porque igual no podía leer y escribir más que un registro. Entonces, nos vamos acercando a lo que es un camino de datos de un procesador. Pero acabamos de hacer 2 cambios al mismo tiempo en este camino. ¿Qué cambio hicimos? El H. El HL2. Pero si no se podía sacar el HL2. Hay que ponerlo más. Cambiamos los registros por el banco, pero además agregamos un bus. O sea, esto no es exactamente lo que veníamos viendo. ¿Sí? Fíjense que agregamos un bus, pero estos buses no son bidireccionales. La lectura la hago por acá y las escrituras las hago por acá.
¿Sí? Entonces, tengo dos datos, dos números de selección, como habíamos dicho. Una señal para decir si en este leo o escribo, si en este escribo o no, y la otra para decir si de este leo o no. ¿Sí? Porque tenemos la situación de decir no quiero leer nada o no quiero escribir nada. ¿Sí? A un registro le digo que salga por acá, o sea, le habilito su output enable. Tengo un latch. Y al dato que viene por acá, le puedo decir a alguno de estos que lo almacene o no. Tengo casi los mismos componentes que tenía en el banco anterior. Un buffer state por cada registro. ¿Sí? Lo que tengo es un decoder más. Y conexiones diferentes. O sea, no están hechos los cortocircuitos por acá adentro. ¿Se acuerdan que habíamos, cuando pusimos el output enable, cortocircuitamos las entradas con las salidas del registro? Sí. Bueno, yo puedo no cortocircuitarlas y mantenerlas separadas. Estas son las que van a la carga y estas son las que salen del output enable. O sea, los conecté distintos, pero no tengo más componentes. Sí, un deco más. ¿Se entiende? Pero a cambio de eso, mis bases no son bidireccionales. Porque como acá solo tengo output enable, solo puedo sacar datos. Y como esto llega a los loads, solo puedo entrar datos. ¿Sí? Es como que tengo van y medio. Para que se den cuenta de la importancia de cómo la conexión de componentes puede paliar la falta de componentes en definitiva. O sea, yo podría haber puesto dos bases poniendo dos output, dos buffer state y un multiplexor. Pero eso me cuesta más caro. En este tengo restricciones, por arriba solo puedo ir para un lado y por abajo puedo venir por el otro, pero gasté mucho menos plata. Bien, ¿cómo hago R1 igual a R1 más R2? Siguen las señales rojas de control, que es lo que tenemos que darle señal de control para que esto haga una operación. Y saco del banco de registro, lo guardo en L1. Señales de control. Especificar señales de control. Read. Read el 1. Selecciona el que quiera. Y el registro, o sea, si es R1 más R2, será R1. O sea, mando un 1 por acá, el número 1. Porque esto tiene n bits. Mando el número 1 y read. ¿Y qué más? Y ahí se guarda en L1. No. No si no le doy load a L1. Claro, luego de L1. ¿Sí? Y se acaba el ciclo T. Y ello de vuelta. Y ahora. Lo mismo. No, porque ahora tenés que mandar un 2 por acá. Claro. Read. Nada acá. Suma acá. Este podría no tener output enable. No habría ningún problema. Ahí, right. Write Y la extensión. y el 1. Porque quiero que se guarde en el registro 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y cómo intercambio R2 con R3? Entonces, read, selecciono R2. Y luego de hasta ahí vamos. Y después estamos de nuevo. Supongamos que la ALU puede pasar un dato a través, porque si no, acá ya ni siquiera lo arreglo con ponerle una flecha para acá. Claro. Podría arreglarlo poniendo un buffer state, poniendo este dato por el buffer acá. ¿Sí? Pero a la ALU también la tengo que hacer state. ¿Sí? Porque ya tendría dos que están escribiendo, entonces, mientras esta sea la única que entra al bus, podría no ser state. Pero en el momento en que tenga alguien más, ella se va a tener que volver state. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿la ALU me permite comparar dos números? Sí, pero ya vamos a verlo más adelante. Se hace una recta. Y en función de unas banderas que obtenés en la recta, podés saber si los números son iguales o si uno es mayor que otro y en función de con signo o sin signo. O sea, cuando vos haces la resta de dos números, si te fijas en si hay acarreo y desbordamiento, podés saber si los números eran mayores, menores o iguales. O sea, entonces si compara a través de una resta, lo que se hace es te fijas en las banderas y descartas el resultado.
Que podría, por ejemplo, si quiero intercambiar doble registro, le podría decir que compare si son iguales que no haga nada. A ver, esto a la larga tiene que hacer las cosas que pueden hacer en la computadora. ¿Pueden comparar los números en la computadora? Entonces, de alguna forma acá, porque esta es la que transforma los datos. De hecho, yo les haré una pregunta tramposa. ¿Pueden multiplicar los números en la computadora? Sí, sí pueden. Estás pensando mucho porque dije que era tramposa, pero poder puede. Sí. Bueno, sin embargo, hasta hace unos 20 años, hay uno multiplicaba. Sumaba ahí. Ahí empieza la mano. ¿Sí? Pero con sumas y corrimientos tenés multiplicación. Entonces una cosa que vas a poder hacer acá probablemente son corrimientos. O sea que el número entra y se comparte como un registro de desplazamiento y vos le digas cuánto. Para poder hacer una multiplicación. Una ALU moderna sí multiplica. Pero una ALU moderna no te hace una transformada de Fourier. La computadora sí lo hace. Bueno, pero ahí es donde entra el algoritmo. Vas a tener que hacer. O sea, acá tenés las operaciones básicas. La suma, la resta, la comparación, el AND y los corrimientos son las operaciones básicas. Con eso podés construir todo el resto. ¿Sí? Después podrás tener ALU más poderosas para que hagan más rápido lo que de otra forma tendrías que hacer a mano por software. Cualquier cosa en computación se puede hacer rápido y caro por hardware o lento y barato por software. Todo lo que se hace por software se puede hacer por hardware. Todo lo que se hace por hardware se puede hacer por software. Algunas cosas son difíciles de verlas, pero se puede. Lo que pasa es que si lo vas a hacer por hardware, lo vas a hacer extremadamente rápido y extremadamente caro. ¿Sí? Para multiplicar por hardware necesitas un montón de componentes. Y después puedes hacer una cosa intermedia, en donde podés multiplicar en varios T, entonces haces como si fuese software, haces varias pasadas con una máquina de estado finito, parecido software, pero no tenés que hacer todo a mano, sino que por ahí haces una parte. O sea, el hardware te hace una parte y vos con varias pasadas haces otra parte. ¿Sí? Bien. ¿Estamos mejor que antes en tiempo? ¿Mejor que qué? ¿Que todos contra todos estamos mejor? Y no. No. Hacíamos en un T todo esto. Y algo más. Y acá no lo hacemos en un T. Estamos peor. ¿Estamos mejor o peor que este? Sí, porque el tiempo es el mismo. ¿El tiempo es el mismo? ¿Cuánto demora una suma en este? No, ¿Y en este? ¿Dos? Tenemos dos bases. O casi. Bajamos un T. Bajamos señal de control y bajamos un T. Podríamos arriesgarnos a decir que esta solución es mejor que la anterior, cosa difícil. Normalmente las soluciones no son mejores secas, son mejores en un aspecto. Son mejores en velocidad, mejores en modularidad, mejores en... Esta es casi absolutamente mejor. Tiene menos señales de control y lo hace mal. ¿Por qué casi? Porque habría que ver si no consume más, por ejemplo. En ingeniería es muy poco probable que encuentres una solución que sea absolutamente mejor. O sea que vos veas el aspecto que veas, sea mejor. ¿Sí? Me arriesgaré a decir que esta es un poquito más compleja de entender que la anterior. O sea, siempre algo tenés que perder. A veces perdés lo que no te molesta perder. Fantástico. A veces perdés algo que te molesta, pero te molesta menos que lo que ganás. ¿Sí? Pero normalmente todas las soluciones de ingeniería son soluciones de compromiso. Se llama el síndrome de la frazada corta. Tapa la cabeza, se te tapa el pie. ¿Sí? Entonces, es muy difícil que encuentres algo que sea absolutamente mejor. Pero esta, en los dos aspectos que venimos viendo, le gana. Demora en hacer 4T, o sea, demora 4T en hacer estas operaciones, suponiendo que resolvimos de alguna forma el paso pero en el otro también lo teníamos que resolver. ¿Sí? Bajamos un T. ¿Por qué bajamos un T? Porque tenemos dos bases y entonces podemos manipular dos datos al mismo tiempo y volvemos a lo mismo. Pusimos más hardware, como pusimos más hardware, el software se acelera.
Lo que antes hacíamos por software de llevar los datos de a uno, ahora el hardware me permite transportar 2 datos simultáneos. En esta operación lo aprovecho, en esta operación no lo aprovecho. ¿Se puede sacar L1? No. Porque sigo teniendo que manejar 3 datos y tengo 2 maneras de manipular datos y bueno. Pero alguien me podría decir, pero recién dijimos que no se podía sacar L2 y si lo sacamos. Bueno, entonces agrego otro más. Bien. Sí, perfecto. Claro. Sacarlo el punto, no. Sacarlo poniendo más hardware, agregando un tercer bus, sí puedo. Y voy a acelerar y voy a gastar en principio más hardware. ¿Sí? Por ahí no mucho, pero más hardware voy a gastar. Este utiliza un deco más que el anterior. ¿Perfecto? No es mucho, pero es un deco más. Sí. O sea, saca L1, así como acá siempre se va a estar operando con el mismo dato, o sea, las 2 entradas está siempre el mismo dato del algo, ¿no? Por eso, sí, no, sacar L1 así solo serviría para multiplicar por 2. Es el mismo dato y lo sacás sumado con el mismo, no serviría de mucho. Bien. Y vamos a 3 bases. ¿Qué modifiqué? Puse una flecha más en el banco y ya está, ¿verdad? Puedo manejar un dato más. Puedo manejar un dato más. Internamente, ¿cómo está construido esto? Si yo le digo, junten registros, latch, de esos que vieron en diseño lógico, que no tienen salida de state, nada, y construyanme eso. Necesito decirle también qué base escribo. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre este y el anterior? ¿Qué componentes más tienen? Los registros, los 8 registros son los mismos 8 registros. Las señales de control tienen que ir a parar a algún lado. Normalmente van a parar algunas compuertas, pero las analicemos. ¿Qué señales de control más tienen? Las redes y las redes están iguales. Se agregaron. Una más de selección para él. ¿Y esto a dónde va? A un deco. Entonces tengo un deco más. ¿Sí? ¿Y ese deco qué mueve? ¿A qué va a escribir? ¿Y cómo elijo que va a escribir? Con la señal de control que agregué. ¿Y qué más? La señal de control tiene que manipular a alguien. O sea, la señal de control esta mueve a la ALU. La señal de control esta mueve a alguien. O sea, la señal que sale del deco. Esta va al deco. ¿Y del deco a dónde va? Al... O sea, yo tendría que tener el eco para seleccionar el registro y Pero vos no elegías el registro. No te olvides qué es lo que tenías en cada una de las etapas. Lo último con lo que estábamos trabajando era un registro que tenía 2 señales, load y output enable. Y esto es D barra Q. O sea, son la entrada o la salida. Y con este ya no podía ser el anterior. Porque dijimos, con esta conexión solo puedo leer o escribir 1. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Habíamos dicho, no, pará. Antes de esto teníamos un registro, un buffer. Esto está conectado así internamente. Por acá tengo las entradas de datos y por acá tengo la salida. El output enable en realidad viene acá y el load viene acá. Y entonces puse 2 deco. Este deco va al conjunto de abajo y este deco va acá. Y el enable de este deco es read y el enable de este deco es write. Y esto es el input y el output. ¿Estamos de acuerdo? Yo había tenido que romper este puente que teníamos para poder hacer el anterior. Ahora me apareció uno nuevo. Esto era O1 y esto es O2.
Como estos dos son para read, estas probablemente estén cortocircuitadas porque es un solo read. ¿Y estas a dónde van? La señal de control es del deco. ¿Y del deco? ¿A dónde va? Porque acá no queda nada sincronizado. Y del deco, los registros no va al deco que elige a qué bus se escribe. Y que tengo, ahí no hay nada que elija nada. ¿Qué más tengo que agregar? O sea, yo les pregunté qué agrego. Agrego un deco. ¿Y qué más? Y otro buffer que sea el que habilite la escritura en el otro buffer. Exactamente. Tengo que poner otro buffer. Esto también viene acá. Y este OQTenable es el que va acá. Y esto es la otra salida. Por cada registro. O sea, acá agregué un deco y el buffer que esté. Como solo tengo una entrada, no tuve que poner multiplexores. Pero si quisiera hacer el mismo chiste con las entradas, ahora además tendré que poner acá un mux para elegir si esto viene de acá o de acá. ¿Se entiende? Lo que les dije, cada flecha implica cambios de hardware. Algunas flechas implican poco cambio, algunas flechas implican más cambios. Pero poner una flecha adicional acá y implica señales de control nuevas y implica hardware metido adentro. ¿Sí? Siempre deberían de preguntarse qué es lo que están poniendo. Bien. Ahora entonces podemos sacar dos datos. Fíjense que como está definido, o saco dos o no saco ninguno. No puedo sacar uno sí y uno no, porque se supone que tengo 8 registros y acá tengo 3 entradas. ¿Sí? ¿Y cómo hago una suma? Selecciono el registro 0. Selecciono después que... Mando por acá el 1 y por acá el 2, porque quiero sumar el 1 y el 2. Ah, bueno. Entonces... le digo que escriba en el bus 1. Con read, Con le doy read. salida a estos dos, a los dos bases. Bien. Como puse el 1 por acá, saldrá por acá, y como puse el 2, saldrá el 2 por acá. Claro. ¿Sí? Y bueno, como está El uno load. la celda, el latch antes del ALU, le tengo que decir que lo lea al bus que está leyendo. Y se acabó el test. Sí. Porque en el momento que vos le dijiste a este que leas, tenés que esperar el flanco reloj para que se actualice. Claro. ¿Sí? Sí. Y bueno, faltaría decir a la ALU que... Se acabó el test. En el test que sigue, porque este se actualiza con el flanco del reloj. El mismo flanco que le decimos a la ALU que haga suma. Al alumno le tenías que decir después. Esto antes funcionaba porque él guardaba el dato y en el próximo test lo tenías disponible. Entonces, lo tengo que Y sacar para ahora que tenga está sentido. estorbando. Claro. Lo tenés que sacar. Porque si no lo sacas, la suma sigue demorando 2 test. Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque dijimos, podemos mandar datos acá y operar porque yo preparo la señal de control y cuando llega el flanco del reloj recién se actualizan todos los registros, incluido este. Pero entonces, ahora me tengo que esperar que termine el ciclo T para que este absorba a R0 y recién en el próximo T lo voy a poder usar para operar y no lo que quiero. ¿Sí? Entonces, si quiero que esto baje a un T, que es lo que probablemente quería hacer cuando puse esto, tengo que volar el de 1. Me estorbo. ¿Sí? Y entonces ahora sí, pongo por acá el E1, el 2, les doy read, les doy suma, pongo de vuelta el 1 acá y le doy write. Y de nuevo, el final del ciclo del reloj, después de que R1 y R2 sacaron los datos, los sumó y está la entrada disponible, cuando llega el ciclo del reloj, se actualiza R1 con la suma de él mismo con R2 y no hay problema. ¿Sí? Perfecto. Sí. O sea, se saca el E1 porque ya tenemos dos bases, entonces directamente se trabaja con los datos que salen del registro. Y porque me estorba. Claro. O sea, si yo dejase el E1 así, no podré hacer la suma en un tema. Podría ser una cosa rara como decir, bueno, pongo un multiplexor acá y elijo o del E1 o del bus porque quiero guardar el dato para algo. Bueno, fantástico, pero así como está,
Uso un registro más caro para no ganar nada. Porque si bien puedo sacar los dos datos, la ALU no los puede operar porque tiene un registro estorbándole en el medio. ¿Cómo haría para intercambiar un valor? Volvemos a la misma discusión de siempre. Saqué L1. O dejé L1, no importa. Seguimos con el mismo problema. Si quiero intercambiar dos valores, o tengo que poner un registro acá, también podría poner un buffer state que conecte uno de estos bases con uno de los de abajo. La diferencia entre poner un registro y un buffer, ¿cuál es? Vamos por lo más fácil. Pongo un registro. Este L1 no lo saco. Conecto esto para acá y esto para acá. Entonces dejo L1 con lectura de arriba y escritura abajo. Y la ALU va para arriba. ¿Cómo se hace el intercambio? Y no tendré que... Pero tendré que seleccionar el dato, guardarlo. Llevo R2 a este. Ahí guardo y en el siguiente tiempo lo pongo en el output y... En el siguiente tiempo llevo el otro dato. O sea, yo quiero intercambiar R2 con R3. Guardo R2 acá, en el T0. Y en el T1 le digo a este que guarde en R3 y a él que tome, que guarde, perdón, primero llevo R3. Y después le digo que guarde eso en R2 y que R2 se guarde acá, en el mismo T. ¿Se puede? Sí se puede, porque es lo mismo que hacer el R1, el R2, la suma y guardar. ¿Se entiende? R2 pone el dato a la entrada, este lleva el dato y cuando llega la señal de clock se intercambian igual que cuando estamos conectados de forma directa. ¿Sí? Ah, pero tengo que tener pass-through ahí. No, porque este registro está conectado para abajo, no está pasando por la ALU. Ah, O sea, yo a esta flecha la puse acá y a esta flecha la puse acá. ¿Sí? Entonces, mando uno de los registros acá. En el próximo T llevo el otro registro acá y este al que ya había conservado en los pisos. Y en el T que sigue, este al que falta. ¿Se entiende? Sí, pero y después lo otro, ¿cuál era? La otra opción que podría pensar, pero que no lo va a resolver, es poner un buffer state. Yo podría, en lugar de poner un registro entre esto y esto, poner un buffer. ¿Qué sucede si pongo un buffer? ¿qué me enseñaste? Puedo conectar este con este cuando quiera. El dato puede venir por acá, pasar por el buffer y aparecer por acá, en el mismo T. Entonces, los registros son, guardo al final del T y lo uso en el T siguiente. Los buffers operan durante el T. Entonces, lo que puedo hacer es, se usa, tengo dos bases, pero en determinado momento los conecto y se vuelven uno solo, y en otro momento los desconecto y siguen siendo dos separados. ¿Y ¿Sí? no pasaría ya por ahí? No, no pasaría por la ALU. Porque, a ver, el buffer lo que hace es conectarte los cables de arriba con los cables de abajo. ¿Sí? Para hacer eso, esta también tiene que tener que estar, ¿no? Sí. De bueno. ¿Pero puedo poner dos buffers? Uno en cada base. Podrías poner dos buffers para elegir cuál de los de arriba conectas con cuál con los de abajo. Sí. Podés poner dos buffers. O sea, podés poner un buffer de bus 1 a bus 2 y otro de bus 3 a bus 2. ¿Sí? No puedo poner. Claro, eso es para llevar el dato, o sea, para poder sacar un dato por acá y traerlo por acá. Sin embargo, con eso no resuelve el intercambio. Porque todavía te falta un tercer lugar donde guardar el dato que vas a perder. Quería otro bus más.
Si no, te faltaría otro base. Si vos tuvieses 2 bases de salida y 2 bases de entrada, sí podrías hacer el intercambio en un solo tiempo. ¿Sí? Es barato entre todos porque va el cable. Sí, pero no. El problema no es el gas, el problema es la flecha. Claro. Ah. Y tenía otra entrada en el... Hay que poner multiplexores acá. ¿Se puede? Sí se puede. Pero estás complicando todos los registros por una operación que se usa muy poco. Es probable que te convenga dejar un registro auxiliar. ¿Sí? ¿Hacemos una pausa? Bien. ¿Alguna duda más? Algunos estuvieron preguntando durante el recreo. No se queden con dudas. Pregunten. Bien. Con eso cerramos por ahora el procesador. Y vamos a la memoria. La memoria conceptualmente dijimos que era igual que un banco de registro. Una tabla grande donde tengo datos almacenados y a partir de una dirección o a partir del número de fila de esta tabla puedo almacenar o recuperar un dato. ¿Sí? Y conceptualmente cada una de estas flip-flop de estas celdas tiene flip-flop tipo D igual que el banco de registro. ¿Sí? Solo que suele ser más grande. Los bancos de registro tenemos 16, 32, 256 registros y en memoria solemos tener más de 256. A veces. Los procesadores que usábamos hasta hace 5 años en las placas que usábamos acá tenían 256 bytes. ¿Sí? Bien, ¿cómo se conecta el CPU a la memoria? ¿Qué señales de control tiene la memoria? Más o menos las mismas de los registros, solo que los campos van a ser más grandes, digamos. ¿Sí? Va a tener un conjunto de señales de control para decirle cuál es la celda que quiero leer y escribir, como nuestro selector del registro. En la memoria a eso se le llama dirección. ¿Sí? Entonces van a ser las líneas de address. Son entrantes y van al deco para elegir cuál es la celda que se activa. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener un conjunto de líneas para o leer o escribir los datos de esa celda. Estamos en el primer registro, ¿no? El que tenía solo una conexión. Esas líneas serán las líneas de datos y son bidireccionales. ¿Sí? Y después puedo tener, o sea, voy a necesitar un par de señales de control más que pueden cambiar, pero seguro voy a necesitar una línea para decirle que quiero leer, o que quiero escribir, o que no quiero hacer nada. En la memoria, muchas veces lo que voy a tener es una sola señal para decirle que quiero leer o escribir, una señal para decirle que quiero que opere, o sea que todas estas señales tienen valores válidos y quiero que lea o escriba de esta dirección el dato que le doy, si es que quiero que escriba y si es que ella me devuelva el dato. ¿Sí? O sea que todas las otras son válidas y necesito que opere. ¿Tendría un enable? Un enable, pero que en este caso se llama request porque podré tener unas memorias asincrónicas en donde ellas me van a decir cuándo terminaron la operación. También podré tener memorias sincrónicas en donde, mira, yo te doy esto y en X tiempo me lo tenés que haber dado. No te voy a estar esperando. ¿Sí? Existen los dos modelos de demo. Entonces, la señal de request vas a hacer un enable, un chip select o algo por el estilo, pero conceptualmente es lo mismo. Él le dice, mira, ahora tenés que operar porque todas estas señales están en valores válidos y puede existir una señal por la cual ella me diga, terminé la operación y entonces te espera, o puede haber un contrato de tiempo predefinido y el procesador manda, se fija en X tiempo después y asume que la memoria va a poder cumplir con los plazos de tiempo. Y unas memorias se llaman asincrónicas y las otras memorias se llaman sincrónicas. En general nosotros vamos a trabajar con memorias asincrónicas.
perdón, sincrónicas. Es decir, no va a existir la señal de completo. ¿Sí? Va a haber una señal de reloj compatible con los dos y la memoria sabe que tiene que poner los datos en X tiempo. Bien. Ahora, el procesador necesita de alguna forma decirle qué dirección es y necesita de alguna forma decirle qué dato. Y para eso van a existir dos registros especiales. Un registro donde yo voy a decirle cuál es la dirección que quiero leer o escribir de memoria, y un registro en el que yo voy a poner el dato o voy a recibir el dato. ¿Sí? Estos registros van a estar conectados a la parte interna del camino de datos y al mismo tiempo a la parte externa. O sea, van a ser registros que van a tener dos bancos de lectura y dos bancos de escritura. En el caso de este, dos bancos de lectura, ¿no? En el caso de este sí, lo tengo que poder leer y escribir por acá o lo puedo leer y escribir por acá. O sea que es este con multiplexores, dos, más o menos eso sería este registro. ¿Sí? Y después tendré mis bancos de registro. Perfecto. Sí, o sea que yo no leo toda la memoria. No, leo un bit o varios bits de cada memoria. Lees una dirección, y eso es importante porque justamente ahora en dos diapositivas más vamos a discutir qué lees. La memoria conceptualmente es un vector, siempre, que tiene datos de cierto ancho. Lo que vos lees es una fila de esto, que es lo que tiene asignada una dirección. O sea, vos lees el contenido de la dirección 3 o escribís en la dirección 3. ¿Qué tamaño lees? Depende cómo hayas organizado la memoria. Ya vamos a ver qué puede ser de 8 o de lo que sea tu procesador. Bien, pero yo soy un address y tengo que leer todo lo que está adentro. Todo lo que está, o sea, viene el paquete entero. Igual que recién cuando en el registro tomábamos el registro, venía el tamaño del registro. ¿Sí? Obviamente ustedes ya saben que los microLED no tienen 8 bits, tienen 32 bits en los registros. Bueno, ahora justamente vamos a llegar a qué son los 32 bits. Y en dónde hay 32 bits y dónde no hay 32 bits, o dónde hay 64 y cosas por el estilo. En principio, el ancho de la memoria no es imprescindible que coincida con el ancho del procesador ni con el ancho del bus de datos, porque esto es un bus. ¿Sí? O sea, acá tengo en realidad tres bases normalmente. El bus de direcciones, el conjunto de señales que llevan a dirección, el bus de datos y el bus de control, que son varias señales de distinto tipo todas juntas. ¿Sí? El bus de datos y el de direcciones son regulares, son todas líneas iguales. El de control es una bolsa de datos donde están todas las cosas. ¿Sí? El procesador se vincula a la memoria a través de esos tres bases. El ancho de esto, de esto, de esto y de esto no tiene por qué ser todo igual. En general vamos a tender a que sí, porque es más fácil. Pero en procesadores, sobre todo en procesadores viejos, había diferencias. Entonces, ¿qué relaciones sí tiene que haber? El tamaño de la memoria o la cantidad de filas que tenga la memoria va a determinar cuántos bits necesito para direccionarla. O sea, una dirección de memoria va a tener logaritmo en base 2 de la cantidad de entradas. Y yo voy a tener que tener tantas líneas de address como tantos bits tenga en la memoria, y el registro este tendrá que tener ese mismo ancho. ¿Sí? En definitiva, el tamaño de este me va a decir cuánto es la cantidad de memoria máxima que puedo manejar. Podría tener menos. Más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso, o sea, el CPU me limita la cantidad de memoria que pueda tener. Siempre. Entonces, El CPU define cuánta es la memoria que puede manejar. mayor o igual Que 2 a la m en este ejemplo. claro. ¿Sí? Y eso se llama capacidad de direccionamiento. Ya está fijada por el procesador. Por otro lado, mis registros suelen tener un ancho. Normalmente, tampoco es mandatorio, ese ancho es idéntico al ancho de la ALU. Es decir, yo tengo una ALU de 16, tengo registros 16 y opero en 16. Eso es lo que se conoce como
tamaño de palabra del procesador. Los 64 bits de los procesadores es eso. Es el tamaño de la ALU o los registros o el tamaño del número que puede operar en forma nativa. Entonces, si yo hago una suma, la más grande que puedo hacer, ¿de qué tamaño es? Obviamente, el procesador de 64 puede operar en número de 8. ¿Sí? Pero si quiero operar números de 128, ya lo tengo que hacer en 2 pasadas. ¿Estamos de acuerdo? También ha habido procesadores que tenían registros de 16, pero podían operar en 32. En términos generales, hoy todo eso es 32 o 64. Ya micros nuevos no quedan de menos de eso. Ahora, este ancho de bus sería bastante razonable que sea de este mismo ancho. ¿Sí? Yo acá tengo números del 16. Lo lógico sería que por acá también venga el 16 y por acá almacene el 16. Porque se supone que este dato es el que va a terminar en este registro para después operarlo. ¿Sí? Sin embargo, eso no necesariamente tiene que ser así. Yo podría tener menos cables y traer una mitad primero y otra mitad después. ¿Sí? Entonces, bueno, repasamos por las dudas, pero creo que está claro. ¿Cómo se hace un read? Se pone el address, se da señal de read, se da request, se espera que dé complete y entonces ya tengo acá el dato. ¿Cómo se hace un write? Se manda la señal de receive. Pongo el address, pongo el dato, pongo señal de write, pongo request al último, siempre, y espero que ella me dé complete. ¿Sí? Algunos procesadores y algunos de esos datos que vimos recién. Este es el procesador que usábamos en la cátedra antes de este que es el que usamos ahora. Este es el que tenía 256 bytes. Y esto es el tatarabuelo de los i7, i9 o i5 que tengan ustedes. Creo que es más de tatara, porque si ustedes están en un i9 de 13ª generación, esto es 20 generaciones atrás. Este es el predecesor. Esa arquitectura se llama x86 porque nace del 8086. En el año 78, 79. ¿Sí? Fíjense. ¿De cuánto era la ALU? En este de 8, en este de 16, en este de 32. La ALU de cualquiera de los procesadores que tienen hoy ustedes es de 64, incluidos los teléfonos. ¿Cuánto podían direccionar? ¿Cuánta es la mayor cantidad de memoria que se le podía poner a ese procesador? Todas las 16. ¿Cuánto es todas las 16? O sea, Parece mucho. 500. mucho. 64K. ¿Cuánto te falta para 64 mega? Y ninguno de los teléfonos siquiera tiene mega. 1000 veces, ¿no? No, no era mucho, era muy poco. Tan poco que en general no te alcanzaba. Y tenías que hacer unos trucos para poder tener más de 64K. ¿Sí? Pero los micros de 16 bits de esa época solían tener 64K de espacio de dirección. El 8086, que es contemporáneo a este, ya manejaba 20 bits. ¿Cuántos 20 bits? ¿Millón? No. ¿Cuántos 20 bits? 1.048.000. Un mega. ¿Sí? A la 10 es K, a la 20 es mega, a la 30 es giga. ¿Sí? 1 mega es bastante más decente que 640K. Solo gastamos 4 bits. Pero fíjese que aparece un problema. El micro es de 16 bits, pero las direcciones son de 20. ¿De dónde saco los 4 que me faltan? De algún lado, ya veremos, pero tengo un problema. No puedo transformar un número en una dirección así nomás, porque tiene tamaños distintos. Y el Cortex
como todos los que se agregaron a 32 dijeron no, todos de 32. Así que ese problema ya no lo tenemos. Un número cualquiera y una dirección pueden ser lo mismo. De hecho, es la razón por la cual se usan los procesadores 64. Los procesadores 64 no se usan porque operemos números de 64 bits muy frecuentemente. Se usan porque necesitamos direccionar 2 a la 64. Porque no nos alcanza la RAM. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Cuánto es lo menos que puedo traer de memoria? Y entonces, avancemos y volvemos después. Veamos el tema de la memoria. El espacio de memoria es todo lo que yo puedo direccionar, la capacidad de direccionamiento, y está dada por los registros que intervienen en la dirección, el MAR particularmente, ¿sí? Por el tamaño. Esos 20 bits, esos 32 bits o esos 16. Eso fijan el tamaño y es mi capacidad máxima. Y en general vamos a tratar de que no se use todo. Va a haber pedazos que se usan y pedazos que no se usan. Incluso va a haber pedazos que tienen memoria RAM y pedazos que tienen memoria no volátil. Porque los programas tengo que poner, por ejemplo, memoria no volátil. ¿Sí? Si no, cuando prendo la computadora no sabré qué hacer. Entonces van a aparecer unos dibujos, unos diagramas que vamos a ver más adelante, que se llaman mapas de memoria, donde voy a dibujar todo el espacio de memoria que hay como un rectángulo y voy a ir indicando qué hay en cada zona y de qué tipo y si existe o no. Entonces va a ser una cosa así. Esto va de 0, 0, 0, 0 a F, 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 o sea, todo el espacio de memoria que tengo. Acá hay RAM, acá hay ROM, acá no hay nada, acá hay otro pedazo de RAM, sí, pero se llama mapa. Es este, un mapa. Para saber qué me voy a encontrar en cada dirección, porque normalmente no todas las direcciones de memoria están actuadas con el mismo tipo de. Y además no todas están juntas. Ahora, cuando el procesador era de 8, la memoria era de 8 y no había mayores problemas. Cuando empezamos a tener procesadores de 16 o de 32, se planteó una disyuntiva. ¿Qué hago con la memoria? La mantengo en 8 o subo a 16. O sea, dijimos que la memoria es un vector donde tengo la dirección 0, la dirección 1, la dirección 2. ¿Y esto de cuánto lo hago? ¿De 8 o de 16? De 2. O sea, ¿lo hago igual que el procesador o lo mantengo en 8? ¿Qué sería lo más razonable? Igual que el procesador, porque estos datos van a terminar en el procesador. Pero resulta que hay un problema. El 99% de los números que ustedes van a usar, o sea, el 99% de los datos que van a guardar acá, ocupan menos de 8 bits. ¿Cuántas veces suman 1 en un programa? Más 1. ¿Cuántas veces suman más 2? ¿Cuántas veces suman más 3744? Y eso es del 16 bits. Imagínense si a la memoria le sumo 64. Resulta que mi memoria va a tener todo esto en 0. O es altamente probable. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque yo tengo que traer un número de 64 o de 32. Y de ese número hay 6 o 7 bits que tienen datos y todo el resto no. Salvo algunas veces que me tocan números grandes. Muy poquito. Tengo un desperdicio muy grande de memoria si mantengo mi memoria organizada en 32 o en 64. ¿Por qué? Porque lo menos que puedo traer es el ancho de la memoria. Si yo la memoria la hago de 8, puedo traer 1 de 8, puedo traer 2 de 16 o puedo traer 4 y traer 31. ¿Sí? Entonces, aparece un concepto que se llama direccionamiento a bytes o a palabra. Dijimos que el ancho de la palabra del procesador es lo que puede operar. Los procesadores de hoy son de 32 o de 64 bits como ancho de palabra. Sin embargo, la memoria no está organizada por
palabras del procesador, o sea, no está organizada en 32-64, sino que sigue organizada en bytes. Eso quiere decir que si esta es mi memoria, en la dirección 0 tengo 8 bits, en la dirección 1 tengo 8 bits, en la 2 y en la 3 también. Y si yo quiero traer un número de 32 bits, voy a tener que leer estas 4 direcciones consecutivas o juntas. ¿Sí? Lo natural sería decir, bueno, si yo tengo un registro de 32, porque acá mi registro de 32. Entonces, este viene acá, este viene acá, este viene acá y este viene acá. Lo puedo hacer en 4 lecturas, porque mi base de datos es de 8, porque mi memoria es de 8. Entonces, traigo los 8, lo pongo acá, traigo los 8, lo pongo acá, traigo esto, lo pongo acá, traigo esto, lo pongo acá. No es muy buena idea, ¿verdad? Está bien, no leo siempre el número de 32, pero el número de 32 lo estoy leyendo muy lento. Entonces puedo hacer otra cosa más. Puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Traigamos los 32 juntos acá. Si yo lo que quería era leer este solo, cuando este llega acá, lo escribo, y a este que llega no me interesa, no lo escribo, no lo escribo, y no lo escribo. Entonces, siempre traigo los 32, pero decido si guardo este, si guardo esto, o si guardo esto. Entonces, en una operación leo 32, pero puedo traer de 8. O sea, ¿Entiendes? memoria de 8, pero... La memoria es de 8, pero los bases son de 32. Y aparece un par de detalles significativos. Fíjense que si yo leo la dirección 0, 1, 2 o 3, tengo que acceder al mismo paquete. Dejan de existir a 0 y a 1. Porque el A0 y el A1 lo voy a usar acá para elegir con cuál me quedo. En el bus ya no existen. ¿Sí? Y cuando yo lea las cosas me voy a ir moviendo de 4 en 4, porque A0 y A1 no existen. Cuando lea cosas de 32, porque cada byte de los 4 tiene asignado una dirección. Si yo lo que quiero leer es una palabra, tengo que usar la dirección del primer byte. ¿Sí? Todo este enredo, ¿para qué? Para no hacer memoria más. Para poder, cuando me alcanza con un byte, guardar byte. Cuando me alcanza con 16, guardar 16. Cuando me alcanza con 32, guardar 32. Si toda mi memoria fuera de 32, sería más fácil, pero tendría mucho más desperdicio. Y luego en un teo, ¿no? Lo haces en un texto. Porque después lo que usas acá es un multiplexor para decir este lo quiero acá o este lo quiero acá, y un par de pavaditas más, y resolvés cuando te llegan esto, cómo los vas a cargar realmente en el registro. Y le agregás ceros con líneas cableadas a masa, y armás el número, o sea, traes el número de 32 y en el procesador te quedas con el pedazo que quieras, usando el último pedacito de la dirección, usando el 0, 1, 2 o 3. ¿Se entiende? Más o menos. Lo que pasa es que en realidad son 4 bases de 8. No, es un bus de 32. Es un solo. Sí. Internamente, una vez que llegaste al procesador, elegís con qué fragmento de 8 te quedás y dónde. Pero a nivel bus viene en 32. Lo que sucede es que el de A3 pasa a ser de 30. Porque siempre vienen los 4 juntos. ¿Sí? Yo lo que no entiendo es cómo es que decide el procesador con qué parte de los datos que llegan quedarse. No, con la dirección con la que está trabajando decide. O sea, si vos querés leer, fíjate, vos querés leer la dirección 1. Entonces, mandás para acá 0 y te queda acá el 1. O sea, vamos a leer la dirección. Vamos a leer la dirección 100 en hexa o en binario. Esto es
1, 1, 1. ¿Viste? Esa sería tu address. Vos lo que haces es, por el bus, mandás esta parte y le agregás 2 ceros. Entonces, ¿qué vas a traer? Vas a traer la 5, 6, vas a traer, esto es 0, 1, 2 y 3, vas a traer la 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y con estos dos y un multiplexor vas a elegir, porque cuando esto llegue acá, con un multiplexor, con estos 2 bits, le vas a decir, este tiene que venir acá. Y esto se completa con 0. ¿Se entiende? Y si querés los 32, le vas a decir, no, este va acá, este va acá, este va acá y este va acá. Y vas a tener un problema muy serio si querés leer 32 así. Se llaman accesos no alineados. Porque no están con la potencia que le corresponde. Si vos querés leer los 16 así, no hay problema. Los 8 podés leer lo que quieras, pero leer 16 así, o 32 así o así, son un problema. ¿Sí? Porque tenés que hacer 2 lecturas. Porque ya no vienen apareados, porque constructivamente están apareados en potencias de 2. ¿Sí? De hecho, en nuestro procesador no vamos a poder hacer accesos de ese tipo. Si ustedes quieren acceder a un dato de 32 no alineado, tendrán que leer este pedazo y componerlo ustedes por solo. El procesador no lo va a poder hacer solo por hardware. Sí va a hacer los accesos alineados. O sea, estos 16 te los lee, estos también, estos no. Los tenés que arreglar. O ordenar tu memoria para que no te suceda. ¿Sí? Bien. Lo que está ahí es la explicación de lo que acabamos de decir. ¿Sí? Como hay muchos datos chicos, las memorias se mantienen ordenadas por bytes en lugar de por palabra. ¿Hay procesadores que divisionan la palabra? Sí, hay procesadores que organizan la memoria en 32 y desperdician, pero son los menos. Por eso, este procesador, que es de 32, sigue ordenado con 8 bits. ¿Sí? Sigue con direccionamiento a bytes. Porque la práctica demuestra que los 8 bits es un número bastante razonable para cubrir la gran mayoría de los números que realmente necesita cuando escribís un programa. Eso va a cambiar también la capacidad de direccionamiento. Porque yo voy a tener 2 a la 32 bytes o 2 a la 32 palabras, que serían de 4 bytes. O sea, el espacio total de direcciones cambia. ¿Sí? Pero como 2 a la 32 bytes igual es una guarangada, son 4 GB, no hay problema. O era una guarangada, porque sus máquinas tienen más de 4 GB. Por eso tienen 64. Justamente por eso. El crecimiento de 32 a 64 se dio por esto. Porque además encima la direcciono, siguen direccionando 8. Los procesadores de 64 siguen direccionando 8. ¿Sí? Y entonces el espacio de direcciones real va a ser lo que está ahí, que es la cantidad de bits que pueden guardar. ¿Sí? Y el ancho de palabra del CPU no necesariamente igual al del bus del dato y casi nunca es igual además al ancho de la memoria. La memoria se la ve como si siguiera siendo de 8 con un procesador de 32 y en muchos casos con bases de 32 por razones de velocidad. ¿Sí? Podrán usar un más de 8 y cargarlas por partes y componerlas también. Lo que pasa es que se maneja. Direccionamiento bytes, lo que dijimos. Y cortemos acá. Vemos tecnologías de memoria el viernes. Hoy a la tarde hay consulta para los que quieran venir. Y deberían haber recibido el enlace de disco. ¿Por dentro, ¿sabes? Sí. Si no, avisen y se lo volvemos a pasar. Con la memoria más grande, para el ancho de las direcciones de memoria que está acá.